Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, poderoso es nuestro Dios, poderoso sobre tu vida, poderoso sobre toda circunstancia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso? Bueno, gloria al Señor, amén. Bueno, bienvenidos a todos en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Quisiera presentarme, mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y hoy nuevamente estamos continuando la serie que le hemos titulado Ascenso y Caída. Y vamos a estar obviamente mirando, ¿verdad? Algo que todos nosotros enfrentamos y es la presión. Pero todavía aún más importante de nosotros experimentar presión es cómo podemos nosotros honrar a Dios en medio de la presión. Así que vamos a estar hablando de eso y hoy le he titulado a este mensaje ¿Cómo esperar bajo presión? Y estaremos mirando 1 Samuel capítulo 13 versículo 8. Así que si tienes tu Biblia te invito a que me sigas. Dice: él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú nos llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes. Bueno, quisiera comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndoles una historia real. Una historia que nos va a enseñar de cómo una persona en momentos de presión pueden tomar decisiones rápidas. Y es que en el 1989 Venezuela atravesó una de sus peores crisis económicas. El recién y reelegido presidente Carlos Andrés se enfrentaba a diversas dificultades en el país. Se encontraba con inflación, se encontraba con deudas y se encontraba presionado bajo la administración de fondos monetarios internacional. Y fue ahí, en ese momento de presión, donde él entonces tomó una decisión rápida. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, él aumentó los precios de la gasolina y el transporte público sin primero prepararse, sin primero preparar al pueblo para poder darle una visión clara al pueblo. Y su objetivo era estabilizar el país, pero su decisión desató una reacción nacional en el cual se le llamó el Caracazo.
en el cual hubo protestas, hubo obviamente peleas contra las Fuerzas Armadas, hubo, como dije, violencias, disturbios, y se sabe de que muchos miles de personas obviamente murieron a causa de todo ese suceso, solamente por una decisión rápida. Al tanto que el país quedó marcado y la presidencia del presidente Pérez nunca volvió a recuperarse. Ahora, déjeme traer esa historia a nuestra enseñanza de hoy, porque aunque esta es la historia del presidente Carlos Andrés Pérez, un hombre, como dije, que estaba debajo de presión, se enfrentaba a una crisis económica, rodeado de muchas voces, que cada voz tenía su urgencia y su expectativa. En lugar de esperar, oigan bien, en lugar de tomar su tiempo, él se dejó llevar del impulso y actuó en él. Y el resultado fue catastrófico, al punto, como le dije, de no solamente afectarlo a él, sino afectar a una nación. Ahora, la realidad es de que esa historia no solamente se queda en los libros de historia, sino que también a través de nuestra enseñanza en el día de hoy podemos ver una historia similar en el reinado de Saúl. Saúl era un joven en la época de cuando él fue llamado. Tenía obviamente, estaba en un gran momento de su vida como rey, bajo una presión. Y en lugar de él obedecer a Dios, él entonces decide ser manipulado por la presión en la cual él se encontraba. Y la realidad, mis queridos hermanos, de que nosotros hoy día no estamos muy lejos de esa misma historia. No tenemos que ser reyes, no tenemos que ser obviamente presidentes para nosotros saber de que cada uno de nosotros experimentamos presión. Puede ser en nuestro hogar, puede ser en nuestras finanzas, puede ser en nuestro matrimonio, o todavía aún puede ser en nuestro liderazgo o en el ministerio. Y es ahí, en ese momento de presión, donde nosotros vamos a experimentar esa presión de tomar decisiones que van a revelar realmente quién es que guía nuestro corazón. Y de eso se trata nuestra idea principal de hoy. Y es que la presión no excusa la desobediencia, solo revela en quién realmente nosotros confiamos. Y a lo mejor tú te encuentras hoy bajo presión. A lo mejor ya tú a causa de la presión has tomado decisiones, ¿verdad? En tu casa, en tus finanzas, ministerio, donde tú sabes que no han sido decisiones que agradan a Dios. A lo mejor lo hiciste por temor de perder algo, a lo mejor lo hiciste por miedo, a lo mejor obviamente lo hiciste tan simple como que Dios no llegó a tiempo de acuerdo a lo que tú esperabas. Y es ahí donde nosotros, cada uno de nosotros, debemos de hacernos esta pregunta. Y es que, ¿cómo puedo yo mantenerme firme cuando la presión me rodea y el temor me paraliza? Y también, ¿cómo puedo aprender a confiar en Dios cuando todo en mí grita por actuar? Y si en el día de hoy tú te encuentras escuchando este mensaje y te encuentras haciendo esas preguntas, la Escritura, la palabra de Dios, y en esta enseñanza que vamos a profundizar de Saúl, nos enseñará exactamente cómo hacerlo. Así que tengo varios principios que quiero enseñar. Tengo 3. Y el primero es: bajo presión se revela el corazón de las personas. Oiga bien lo que dice el versículo 5. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel con 30,000 carros,
6,000 hombres de caballo y gente tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar. Y ahora el versículo 7 habla de los seguidores de Saúl. Todo el pueblo que lo seguía temblaba de miedo. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder dar un poco de trasfondo de lo que ha pasado y lo que está pasando en este capítulo. Primero, quiero señalar de que Saúl se encuentra en Gilgal. ¿Ok? Este momento de lo que está ocurriendo es muy importante en el reinado de Saúl, ¿verdad? Es monumental para lo que él va a establecer. Y donde él se encuentra en Gilgal no es cualquier lugar. Es un lugar muy específico porque fue ahí donde se renovó el pacto con Dios cuando ellos cruzaron el río de Jordán, en el cual lo señala en Josué capítulo 5. En otras palabras, es un lugar de compromiso espiritual. Es ahí donde se encuentra Saúl. Pero ahora ese lugar se convierte en un escenario donde la fe de Saúl está siendo a prueba. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora mismo en la vida de Saúl no era algo en el cual él lo esperaba. Cuando miramos el capítulo 13, el principio de ellos, comenzamos a ver de que ellos finalmente como pueblo estaban establecidos en lo que eran las fuerzas armadas que tenían, el grupo de soldados que tenían finalmente. Después podemos ver de que Jonathan, el hijo de Saúl, finalmente gana una de esas batallas con un grupo de filisteos. Saúl entonces coge el crédito y lo anuncia a toda voz y a todas personas a su alrededor. ¿Qué pasa? Que cuando llegó a los oídos de los filisteos, entonces ellos querían revancha. ¿No le ha pasado eso a usted? Donde todo aparentemente está bien, todo está marchando como debe, usted está caminando en obediencia, está caminando en espera. Y sin embargo, las finanzas quizás no están cuadrando. A lo mejor en el matrimonio, en la relación, quizás hay una tensión de la unión que debe de haber. A lo mejor con los hijos, ¿verdad? Pueda que haya quizás no haya armonía, o en el trabajo que nosotros ejercemos día a día no vemos los frutos. A lo mejor en nuestra fe o todavía aún en el ministerio, ¿verdad? Hay circunstancias en las cuales vemos que no está funcionando como debe. Y nos encontramos en nuestro propio Gilgal, en el lugar correcto. Pero sin embargo, sabemos que tenemos un enemigo que está aproximándose a nosotros y un Dios que todavía no aparece. Es exactamente donde se encuentra Saúl. Es exactamente en ese punto donde Saúl se encuentra, comenzando su reinado de una manera humilde, de una manera donde todo estaba marchando bien, pero ahora todo no está marchando como él espera. Lo otro que quiero que veamos rápidamente es de que se encuentran ellos, los filisteos se encuentran en Micmas y Saúl se encuentra en Gilgal. Y esto es importante entender porque Micmas, como pueden ver en el mapa, pueden ver de que Micmas se encuentra en las áreas montañosas de ese lugar. En otras palabras, se encontraban en lugares altos. Sin embargo, cuando miramos a Gilgal en el mapa, se encontraba en el valle, en el cual lo hacía a ellos vulnerables a sus enemigos, lo hacía visible a sus enemigos, y sus enemigos pensaban ya de que ellos tenían dominio porque estaban por encima de ellos. Y ahora Saúl tiene un enemigo, y no cualquier enemigo, porque en el ejército de Saúl habían un aproximado de 3,000 hombres, pero en el ejército de los filisteos, fíjense lo que la escritura nos dice, hay 30,000 carros, 6,000 jinetes y una multitud de soldados tan numerosa como la arena del mar. En otra palabra, nos está diciendo de que ellos están dominando. Si fuera en lo natural, ellos tienen la ventaja, tienen la altura, tienen los soldados.
Y Saúl está con un pueblo que está temblando de dolor, está con un pueblo que está en pánico, que no tiene esperanza y que no hay confianza. Solo hay ansiedad, solo hay dudas y solo se encuentran ahora presionados por las circunstancias. Saúl entonces se encuentra solo porque ahora el pueblo, al oír que los filisteos se acercaban, muchos de ellos, de los soldados de Saúl, corrieron y se fueron a otros lugares buscando auxilio. Y Saúl se encuentra solo con un pequeño ejército en el cual obviamente sabe que no pueden ir en contra de los filisteos. Yo no sé si usted puede ver el panorama de lo que está pasando. No sé si pude explicarlo la manera correcta. Se encuentran en un momento de presión. Saúl se encuentra en un momento de presión. Y todo esto, mis hermanos, aunque pareciera una crisis militar, quiero que entendamos algo, aunque pareciera una crisis militar, lo que realmente está ocurriendo en este momento es que Dios está probando el corazón de Saúl. Eso es lo que está sucediendo verdaderamente. La batalla o la verdadera batalla en medio de la presión no es lo que nosotros podemos ver, sino es lo que vive dentro. Lo que está pasando afuera, lo que Saúl está pudiendo ver, que los filisteos vienen, que sus soldados se van, de que él está quedando solo, simplemente es un escenario que Dios ha preparado. Pero el verdadero campo de batalla, es en el corazón de Saúl. Ahí donde está la batalla de lo que él está viendo. Ahí es la lucha, ahí donde se encuentran las dudas. Y yo quiero hacer algo claro, porque la presión no es el problema. Cada uno de nosotros experimentamos presión. Ese no es el problema. La presión viene siendo como una lupa prácticamente, donde la lupa no inventa nada. Lo único que hace una lupa es aumentar lo que ya hay dentro. Y el escenario de presión puede ser usado como un escenario de fe, pero también puede desarrollarse como un escenario de fracaso. Y lo que hizo la diferencia aquí no fue la presión, fue la manera de cómo Saúl responde a la presión que le está enfrentando. ¿Oyó lo que le dije? Fue la manera de cómo él manejó la presión, como él respondió a la presión. Y eso me lleva al próximo punto, y es que bajo presión muchos revelan su inseguridad espiritual. Aunque Saúl había comenzado bien, ya él estaba enseñando ciertos rasgos de debilidad espiritual. Miren lo que dice el versículo 7. También algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo se seguía entemorizando. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le disparcía. Fíjense lo que está sucediendo, mis queridos hermanos y amigos que oyen la escritura, lo que estamos hablando. Hay un temor horrible. Saúl se encuentra en el lugar correcto, pero sin embargo por dentro estaba siendo desmoronado. Por dentro estaba siendo destruido. Dentro de él habían dudas, dentro de él habían incertidumbres. Y la escritura nos deja saber a nosotros de que el miedo no solamente era un miedo colectivo, sino que era un miedo que estaba bien profundo en el interior de Saúl. Entonces, ¿qué pasa? La espera ahora se convierte en una tensión espiritual. Primero, él comienza a contar los días que Samuel le había dicho. Yo voy a llegar. ¿Alguna vez ha estado ahí contando los días a ver cuándo llega Dios? Ay, pero faltan 2 días para que la renta la paguemos y no tengo trabajo. Y comenzamos a contar.
Comenzamos a tener esa lucha mental, a tener esa pelea, ¿verdad? Dentro de nosotros. Y segundo, él estaba contemplando el silencio de Dios, que obviamente aquí es reflejado o representado con la visita de Samuel. Y Saúl obviamente se queda en Gilgal, no por fe, sino porque él estaba frustrado. Su corazón estaba ya desconectado, ¿verdad? De lo que Dios le había llamado. Él estaba viendo otra cosa. Y es lo que muchas veces empujan a actuar, empuja a una persona a actuar en inseguridad espiritual. Ahora, el problema no era que solo Saúl tenía miedo. Es que en medio comenzó a el miedo comenzó a influir en su ser. El miedo comenzó a crecer. Él lo dejó crecer en su mente, lo dejó crecer en su ser y comenzó a tomar control de sus decisiones. Y no era suficiente de que él estaba en el lugar correcto si su corazón estaba movido, no estaba en certeza y en obediencia con Dios. Y cuando el temor toma control, se convierte el consejero de un líder, lo próximo que vemos es que comienza uno a depender del respaldo de la gente. Y eso nos lleva al próximo punto, y es que bajo presión muchos buscan la aprobación de los demás. Cuando no estamos conectados con Dios, que no estamos conectados con el Señor, entonces comenzamos a buscar la aprobación de los demás. Cuando Dios no llega a tiempo, entonces comenzamos a buscar a otras personas a que nos hablen a nosotros en vez de esperar a Dios. Y miren lo que dice el versículo 8. Dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Ahora, repito, él estaba en el lugar correcto y él estaba haciendo lo correcto. Estaba esperando. Pero lo que comienza a preocuparle no solamente era de que el pueblo se le estaba disparciendo, ¿verdad? Sino que Samuel no llegaba. Y al no llegar, entonces él comenzó a tomar las cosas en sus propias manos. La Biblia, el enfoque de esa porción de la Biblia es que el pueblo se dispersaba. Y es aquí donde comienza la verdadera presión de Saúl, porque no fue una presión militar por sí. Él se sentía capaz de poder ir hacia adelante si sus hombres se mantenían. Pero aquí está la presión emocional en la cual él estaba luchando. Es aquí donde estamos viendo las presiones externas en la cual él estaba poniendo su mirada. Y ahora escuchen por sus propias palabras, las palabras de Saúl, lo que él dice. Porque aquí revela el corazón de él. Pero dice, pero Samuel dijo, versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo me disertaba. ¿Qué fue lo primero que él vio? Que el pueblo lo disertaba, se iban. Y que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos están reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Fíjense, lo primero que Saúl ve, lo primero que lo conmueve a él, lo primero que mueve sus emociones, sus decisiones, fue de que, como dice la Escritura, vi que el pueblo me desertaba. Esa palabra revelan su motivo central, donde él tenía su mirada. Saúl comenzó de humilde, pero comenzó a verse rasgo de orgullo dentro de él. Él no le dio el crédito a su hijo, quien ganó la primera batalla. No, él tomó el crédito para sí mismo.
Y ahora ve que sus soldados se van y entonces quiere apelar, ¿verdad?, hacia ellos, quiere hacer algo y necesita esa admiración de lo demás. Saúl no quería quedarse solo, él quería sentirse importante. Usted se imagina, él no tenía llamado, de repente Dios lo llama y lo hace rey y ahora él es un hombre importante y ahora de repente se le están yendo todos los soldados. Ahora de repente queda solo y entonces eso comienza a molestarle a él, ¿verdad? Ahora, igual con nosotros, cuando se nos van algunos amigos, cuando se nos van ciertas personas de nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vemos obviamente de Saúl. Esto no fue una decisión que él hizo de fe, sino en temor. Él tomó una decisión en temor. El temor al hombre nubló su obediencia. Ahora, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué haces cuando las personas empiezan a alejarse de ti? Cuando ya no te aplauden. Cuando ya tú no eres el centro de la atención. ¿Qué tú haces? ¿Te mantienes firme y obedeces a Dios en contrario a lo que los demás digan? ¿O te ajustas para que tengas voto con los demás? Eso fue exactamente lo que le pasó a Saúl. Y cuando tu seguridad depende de quién te respalda y no de quién te llamó, tu obediencia se vuelve negociable. Y eso le pasó a Jesús. Cuando sus discípulos se estaban yendo y sus discípulos le dijeron, mira, se están yendo la gente. Jesús le dijo, no, búsquenlo, vamos a darle lo que ellos quieren. No, Jesús dijo, ustedes también se quieren ir, porque su confianza estaba en el Padre. Y fue entonces cuando Saúl actuó en medio de esa presión y tomó una decisión que no era divina, era una decisión basada en el temor. Y en vez de esperar, tomó el asunto en sus propias manos. Eso no es lo que pasa con nosotros. Cuando vemos que Dios no viene, que Dios nos llega, que no hemos oído de Dios, queremos tomar la situación en nuestras manos en vez de esperar. Y lo que pareciera una decisión estratégica fue en realidad un acto de desobediencia. Y esto nos lleva a nuestro próximo punto, porque es que bajo presión muchos caen en desobediencia. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecerlo el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Fíjense, miren la desobediencia. Queriendo atraer al hombre, dijo, espérense, no se vayan. Tráiganme el holocausto. Yo lo voy a ofrecer. Y dice la escritura que él lo ofreció. Dice la escritura que él ofreció el sacrificio en el cual no le tocaba a él hacer. Y lo que Saúl hace aquí parece espiritual, ¿sí o no? Parece como obviamente una ofrenda al Señor. Pero delante de los ojos de Dios era una desobediencia directa a su mandato. ¿Me oyó? Delante de lo que Dios ya le había dicho, en el cual Dios había sido claro, era una desobediencia directa a Dios. Y él sabía que no era su rol de presentar la ofrenda, que su rol era de ser rey, de dirigir un pueblo y de guiarlos a Dios, de que ellos vean a Dios en él. Y sin embargo, él como quiera tomó la decisión de presentar el sacrificio cuando no le tocaba. ¿A quién le tocaba? Le tocaba era a Samuel. Y aún así, él actuó en desobediencia a Dios. Y ese es el momento donde la presión lo lleva a cruzar esa línea espiritual, donde estamos jugando con el pecado, estamos jugando
con fuego. Bueno, yo voy a jugar a ver hasta dónde yo puedo llegar, a qué es lo que yo puedo adquirir. Y entonces, obviamente, nos pasa lo que le pasó a Saúl, que entramos en desobediencia. Y déjeme decirle, esto no fue un error. Esto fue deliberadamente. Él sabía lo que estaba haciendo. Él hizo su desobediencia en ansiedad, temor y una falsa urgencia. Y óigame bien, y es interesante que en medio de lo que está sucediendo, que Saúl hace todo esto, ¿verdad? En medio de su desobediencia y rebelión, él lo hace tratando de justificar lo que hace, de justificar su espiritualidad. Él no dice, yo no necesito a Samuel. No, él no dice eso. Pero sin embargo dijo, tenía que hacerlo. Tenía que buscar el favor de Dios. Qué lindo. Qué espiritual este hombre. Parecía espiritual todo lo que él estaba haciendo. ¿Y cuántas veces, sinceramente, yo no he oído eso como pastor? Personas que vienen a mí y directamente no me dicen, bueno, yo no voy a apartarme de Dios, no es que yo no quiera a Dios, pero sin embargo me dicen, ¿sabes qué? Pero yo no voy a poder venir a la iglesia más. ¿Sabes? Queremos tratar de espiritualizar a aquello, ¿verdad? Queremos tratar de caminar en el espíritu, si se pudiera decir de esa manera. Y eso nos lleva a este próximo punto, y es que la desobediencia, ponga atención, la desobediencia espiritualiza la impaciencia. Y tenemos que tener cuidado de no caer en esto, de tratar de espiritualizar. Por ejemplo, una joven que está buscando un novio y el novio no es creyente y dice, bueno, no se preocupe porque yo lo voy a traer a la iglesia. Y déjeme decirle algo, pastor, ese va a ser el mejor cristiano que usted va a ver. No lo espiritualice, no trate de espiritualizarlo, ¿verdad? No trate de tratar de que se moldee a tus propios deseos. Primera de Samuel 13:11 dice, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dice, y Saúl respondió, como vi que el pueblo me desertaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Quiero que me escuchen. El 99.9% de obediencia sigue siendo desobediencia. Saúl sabía que no le correspondía a él hacer este sacrificio. Pero en lugar de esperar, se convenció él mismo. Se convence él mismo de lo que tiene que hacer, de lo que cree que es correcto. ¿Cuánto nos ha pasado eso a nosotros? A mí me ha pasado uno de muchos errores que yo he hecho. Una vez que me metí en un negocio con alguien, lo primero que quise hacer, viendo lo que se me había presentado, que iba a ganar mucho dinero y estaba ciego en aquel entonces, lo primero que quise hacer es comprarme un carro del año. Un carro que costaba mucho dinero, que yo no estaba preparado, y yo me convencí yo mismo. Yo le decía a mi esposa, mi amor, es que yo me lo merezco. Yo he trabajado tanto y yo me lo merezco. Y oiga bien, uno se convence. Uno trata de convencerse, ¿verdad?, de que lo que estamos haciendo es de Dios. Pero el problema no fue que Saúl quería adorar a Dios, no. El problema fue de que él quiso hacer las cosas a su manera y a su tiempo. Y oiga bien, cuando la fe no dirige tus acciones, pero igual las adornas con lenguaje espirituales, estás cubriendo la impaciencia con apariencia de santidad.
Y la fe espera la fe espera en obediencia, pero sin embargo la impaciencia actúa con apuro y luego se pone una máscara espiritual para no aparentar desobediencia. Y eso es un gran peligro. Porque en el momento en el cual Samuel confrontó a Saúl y le dijo, ¿qué tú has hecho? Ese era el momento donde él debió de haberse arrepentido y sin embargo él lo justificó. Y eso nos lleva a este próximo punto, y es que la desobediencia minimiza la gravedad del pecado. Versículo 12. Me dije, dice él, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Él está viendo esta situación como algo simple, como que no le ha fallado a Dios. Él está minimizando la situación, ¿verdad? Y cuando Samuel lo está confrontando a él, como dije, ¿qué has hecho? Ese era el momento de arrepentirse. Y sin embargo, él lo excusa. Él no se arrepiente, él lo justifica y sigue diciendo, el pueblo me desertaba, tú no llegabas. En otra palabra, diciéndole, Samuel, espérate, Samuel, la culpa es tuya, mi hermano. La culpa es tuya. A mí los filisteos estaban acercándose. ¿Qué más yo puedo hacer? Él dice, me vi forzado a tomar esta decisión. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Se ha encontrado que nosotros estamos en la misma, que decimos palabras como, es que no tenía opción? No fue tan grave. Ay, ¿por qué tú estás haciendo las cosas tan graves? No fue tan grave la situación. Dios, oigan bien, Dios conoce mi corazón. ¿Sabe qué? Este lenguaje son de personas que obviamente no asumen su responsabilidad espiritual. Y eso es lo mismo que Saúl estaba haciendo, minimizando la desobediencia que él tuvo con Dios. Y quiero decirle que la desobediencia no se cura con excusas, se sana cuando la confesamos como Dios la ve. Mire lo que dice el versículo 10. Tan pronto como terminó de ofrendar el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿Sabe lo que dice Charles Spurgeon? Dice, Dios rara vez se apresura, pero nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Por más presionado que te encuentres, aunque falten momentos, Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuánto lo creen? Dios siempre llega a tiempo. Y en su intento de tratar de cubrir para que no se viera como una desobediencia, obviamente Él no hizo lo que Dios le mandó. Y por lo que Dios esperaba no era una actividad religiosa, era un corazón rendido. Y es por eso que nos lleva a nuestro último punto, que es, bajo presión, Dios busca obediencia, no sacrificio apresurado. Fíjense, Él se apresuró. En el momento, fíjese, en el momento que Él presentó el holocausto, ahí, en ese momento, inmediatamente llegó Samuel. El mismo día, como Samuel le había dicho que ha de llegar. Y no esperó. La palabra dice en el versículo 13 nuevamente, Samuel dijo, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará.
El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Fíjense, en el momento de presión, ¿qué es lo que Dios busca? Él busca es la obediencia. Y aquí le está diciendo: Saúl, se acabó tu carrera. Y aunque duró varios años él en el reinado, Dios había elegido a otro hombre para que tomara su lugar, en el cual fue David. Y eso nos lleva al próximo punto, y es que Dios valora obediencia más que resultados visibles. Primera de Samuel 13:13 dice: Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no ha guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense, él tomó esta decisión en el cual le costó su reinado. ¿Por qué? Porque Dios valora la obediencia por encima de cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Versículo 14: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y quiero rápidamente, aquí está hablando de David, que va a ser su sucesor. Y David, si nosotros pensamos y miramos su historia y sabemos su historia, él pecó. Pero la diferencia entre Saúl y David es grande. ¿Por qué? Porque Saúl no buscó de Dios. Saúl trató de justificar, pero sin embargo, aunque David pecaba, nosotros sabemos la historia, él siempre regresaba a Dios buscando perdón, buscando reconciliación y buscando su guianza. Y es por eso que la obediencia es mejor. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de la carne. Así que nuevamente digo que el ofrecer a Dios un 99.9% sigue siendo desobediencia, porque obediencia parcial es desobediencia completa, y fue lo que hizo obviamente David. Y por último, Dios exalta a los que esperan con un corazón rendido. Versículo 14: pero ahora tu reino no perdurará. ¿Por qué? Porque él no esperó. El Señor ha buscado para ti o para sí un hombre conforme a su corazón. Fíjense, Dios exalta a los que esperan con un corazón rendido. Y es por eso que el Salmos 41 dice: pacientemente esperé en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, hermanas, muchas veces estamos presionados, deprisa, y decimos: no tengo tiempo para orar. Y déjeme decirle, no tiene tiempo para no orar. A veces pensamos ganar tiempo en hacer las cosas a nuestra propia manera, y sin embargo estamos perdiendo el tiempo. Y la verdad es que Dios no exalta a los que se apuran, Él exalta a los que se rinden. Nosotros hemos visto aquí la vida de Saúl. Hemos visto cómo él tuvo un corazón inseguro. Él quería que el pueblo estuviera de su lado. Justificó su pecado. Perdió la oportunidad de ser de tener su reinado para siempre. Pero la pregunta es: ¿y tú cómo estás respondiendo a la presión? ¿Estás tomando decisiones rápidas? ¿Decisiones propias? ¿O estás esperando en el Señor? Quiero que ahí donde tú te encuentres, ahora mismo, que cierre tus ojos y vamos a orar y a entregar al Señor nuestro corazón. Nuestro corazón ansioso. Vamos a entregar nuestro corazón que trata de controlar las cosas. Vamos a orar de que Dios sea el rey y el que entrone nuestro corazón y emoción y decisión.
Oremos. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante ti hoy, dándote gracias. Gracias por tu palabra, gracias por quien tú eres, la paciencia hacia nosotros. Pero gracias, Señor, por tu alerta, en que podamos, Señor, entregar a ti, Señor, todas nuestro control, nuestras ansiedades, el deseo de controlar situaciones y poder entregártela a ti, Señor. Que las presiones de nuestras vidas no sea lo que domine, Señor Padre, el temor que ocurre, que no sea que domine nuestras decisiones, sino que la presión haga que sea un escenario de fe, donde podamos confiar en ti en todo momento. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bueno, Christ Fellowship, los amo, Dios le bendiga.